3. El odio del mundo contra Jesús, sus discípulos, y el Padre. Esta gran unidad literaria tiene como tema principal el odio que el mundo tiene hacia Jesús y hacia los suyos. La raíz de este malestar es que el mundo no conoció ni a Jesús ni a su Padre. Dentro de este conjunto, se pueden descubrir 4 secciones que se corresponden, formando un quiasmo. Tratan del odio y de la persecución de los discípulos debido a la ignorancia que el mundo tiene del Padre, se ocupan del pecado que el mundo comete al odiar a Jesús, pero el Paráclito se encargará de dar testimonio de él. Este discurso del cuarto evangelio equivale al discurso escatológico de los evangelios sinópticos, pero conserva su estilo juanino. 1. Odio y persecución a los discípulos. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes que a vosotros. Si del mundo fuerais, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por esto os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os dije, no es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron, también os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por mi nombre, porque no conocen al que me envió. Las predicciones que Jesús hizo a sus discípulos sobre futuros odios y persecuciones, cobraron un sentido y valor particulares, cuando los cristianos del siglo I las sufrieron en toda su realidad, pues fueron odiados por los judíos y perseguidos por los romanos. Los seguidores de Jesús no tienen por qué extrañarse del odio del mundo. Varias razones lo explican. Antes que a los discípulos, el mundo ha odiado a Jesús, el Maestro. El mundo no los reconoce como cosa suya, y es verdad. Jesús los eligió del mundo, y ya no son del mundo. El pensamiento no es que los discípulos sean arrancados del mundo, donde reina el pecado, sino que elegidos entre el mundo, son enviados para cumplir una misión que molesta al mundo, y que éste no quiere tolerar. Los siervos deben correr la misma suerte que su Señor. A él lo persiguieron, ellos también serán perseguidos. Y sus palabras recibirán el mismo rechazo, o la misma aceptación. Todo esto lo sufrirán los discípulos por el nombre de Jesús, a causa de él, por razón de él. La razón última de todo ello la da Jesús, porque no conocen al que me envió. Y en 16:3 repetirá, harán esto porque no conocieron al Padre, ni a mí. El conocimiento del Padre y de Jesús, que llevan el mismo nombre divino, yo soy, es correlativo. Quien conoce al Padre, conoce a Jesús, y quien no conoce a Jesús, no conoce al Padre. E igualmente, para ir a Jesús se necesita la atracción del Padre, y para ir al Padre es preciso ir por Jesús. 2. El pecado del mundo. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, también odia a mi Padre. Si no hubiera hecho con ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora han visto, y me han odiado a mí, y a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron gratuitamente. La idea es clara. Jesús habló y trajo la revelación del Padre. A fin de ser creído, realizó signos que nadie había hecho. Los enemigos de Jesús oyeron sus palabras, y vieron sus obras, pero en lugar de creer en su mensaje, odiaron a Jesús, y odiándolo a él, han odiado también al Padre. Esta correlatividad es fácil de comprender, porque las palabras de Jesús son las palabras del Padre, y las obras de Jesús son también las obras del Padre. Están pues en pecado, y no tienen excusa. Pero este pecado no destruye el plan salvífico de Dios. Él lo había predicho en la Escritura. Me odiaron gratuitamente. La cita es del Salmo 69:4, utilizado para ilustrar la pasión de Jesús. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Son más que los cabellos de mi cabeza los que me odian sin motivo, son poderosos los que me destruyen,
los que me hostigan sin razón. ¿Acaso tengo que devolver lo que no he robado? 3. El testimonio del Paráclito. Este es el tercer logión sobre el Paráclito en los discursos de despedida. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros dais testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. La mención al Espíritu de la verdad no está fuera de contexto, sino que se liga fuertemente con la sección anterior y con la siguiente, donde el tema crucial es la enemistad del mundo que odia a Jesús, odia al Padre, y odia a los discípulos. Pues bien, en medio de este ambiente hostil de terrible oposición, el Espíritu Santo será quien dé testimonio en favor de Jesús. En los discursos escatológicos de Marcos y Mateo, la mención del Espíritu Santo, que habla por los apóstoles, confirma esta suposición. 1. Este texto nos ofrece un dato más sobre el Paráclito, el Espíritu de la verdad. El Espíritu Paráclito vendrá. Él es ahora el sujeto de una acción activa y personal. De ahí la tradicional invocación de la Iglesia: ven, Espíritu Santo. 2. El Espíritu Santo vendrá ciertamente, pero el texto dice algo más: el Espíritu será enviado no solamente por el Padre, sino también será enviado por Jesús. Que yo os enviaré. 3. La afirmación, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, ha sido utilizada por la teología sistemática, para escrutar la procesión del Espíritu dentro del misterio de Dios. Ha querido ver en el verbo procede, la emanación o procesión eterna del Espíritu Santo respecto del Padre. La teología oriental afirma que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, según el testimonio de Juan 15:26. La teología occidental insiste en que el Espíritu Santo procede del Padre, pero que también es enviado por Jesús, y concluye como consecuencia: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas distinciones, por legítimas y exactas que sean, van más allá del sentido primero del texto evangélico. 4. Jesús habló al mundo, dio testimonio de sí mismo, y probó la veracidad de su revelación mediante obras que nadie había hecho, pero el mundo no creyó, sino que odió a Jesús y a su Padre, y odia y persigue a los discípulos. Con esta actitud, el mundo se hundió en el pecado. Pero acabará todo en este sombrío rechazo que el mundo hace de Jesús, de su Padre, y de sus seguidores. Estará el triunfo definitivo en favor del mal. De ninguna manera. El Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, que procede del Padre y que el mismo Jesús enviará, dará testimonio en su favor. Esta misión de testimonio que el Espíritu Santo dará acerca de Jesús, y que será para condenación del mundo, se describirá más ampliamente en Juan 16:8-11. 5. Pero el testimonio del Espíritu en favor de Jesús, no será un testimonio aislado. Los discípulos también serán testigos. Sin embargo, el testimonio del Espíritu y el de los discípulos, no constituirán dos, sino un solo testimonio. Será el testimonio del Espíritu, a través de los labios de los discípulos, en quienes mora y está. Esto está en consonancia con una palabra de Jesús en los Evangelios sinópticos. Cuando os lleven para ser entregados, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque en aquella hora se os dará lo que habréis de decir, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. 6. Los discípulos estarán asociados a la misión de testimonio que el Espíritu Santo realice en favor de Jesús. Y la razón de ello es la amistad y convivencia que han tenido con Jesús desde el principio. Convivir es fuente de conocimiento, y el conocimiento es la base para poder testificar. Los discípulos han oído a Jesús, lo han visto con sus ojos, y lo han palpado con sus manos. Por tanto podrán dar testimonio de él. En cuanto al Espíritu, es lo mismo. Si el Espíritu testifica acerca de Jesús, es porque lo conoce, y lo conoce desde siempre, desde toda la eternidad. Jesús ha dicho, antes de que Abraham fuera hecho, yo soy.
El texto de Juan 15, 26 a 27, es de una gran actualidad, al tratar la evangelización que necesita el mundo de hoy. El Espíritu Santo es el principio y motor de toda nueva evangelización, pero necesita labios humanos que proclamen por todas partes la verdad sobre Cristo Jesús, el Señor. 4. La persecución a los discípulos. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os echarán fuera de la sinagoga. Pero viene la hora en la que todo el que os mate pensará que ofrece un culto a Dios. Y harán esto porque no conocieron ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto, para que cuando llegue su hora, recordéis que yo os lo dije. Esta sección hace eco del odio, y completa la sección en 15, 18 a 21. Al odio, a la persecución, y al rechazo de la palabra, se añaden ahora la expulsión de las sinagogas y la persecución a muerte. Los discípulos, en este caso los judíos, tendrán que soportar penas difíciles. Una de ellas será la expulsión que de ellos hagan sus hermanos judíos, pues serán excluidos del judaísmo y serán echados fuera de las sinagogas, lugares donde ordinariamente se acostumbra honrar al Dios de los padres. Esta excomunión de los judío-cristianos, evoca los años 80 a 90 del siglo I de nuestra era. Más aún, los judíos perseguirán a muerte a los discípulos, con la convicción de dar con ello culto a Dios. Históricamente, podemos citar el caso de Esteban, y la persecución que se desencadenó aquellos días, y la muerte de Santiago, hermano de Juan. Jesús les hace saber todo esto antes de que suceda, para que los discípulos no se escandalicen, y recuerden que el Maestro lo predijo. El escándalo es algo que hace tropezar a un discípulo, y lo aparta de la compañía de Jesús. Aplicado a la era apostólica, el que se escandalizaba era el que dejaba la fe, y abandonaba el cristianismo. Todo esto, concluye Jesús, os lo harán porque no conocieron ni al Padre ni a mí. El rechazo que los judíos han hecho de Jesús y de su Padre, se debe a una falta de conocimiento, pero ha sido una ignorancia culpable, pues Jesús no se cansó de revelarles su propio misterio, y de confirmarlo con numerosos signos.